momento. La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 1:42, sigue la W, nos vamos a ir al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, pero antes, óigame Mauricio, ¿vio? Colombia no ganó la sede para hacer el Mundial Femenino de Fútbol, ¿no? No, Por fuera. lamentable noticia, muy triste, y Colombia tenía la experiencia porque ya había hecho un mundial juvenil y pues también había hecho incluso un mundial de fútbol sala y le había ido bien como organizador, como anfitrión, es muy bueno, lástima, es una oportunidad que se nos va, pero esas son las decisiones, así es el fútbol, Así es el fútbol, así es la FIFA, sobre todo, más que el pues fútbol, la la FIFA. FIFA, señor. Pero Sí. bueno, pero yo sí quiero aprovechar, Andrea, para decirlo. Listo, mire, está bien, no haremos el Mundial, pero que se note que el empeño mismo que le metieron a tratar de sacar esta sede para el Mundial de Fútbol Femenino, se lo metan a la liga, ¿no? Y que entonces los Mm, equipos apoyen a las futbolistas y les metan patrocinio. O sea, que no sea solamente para ganarnos el esfuerzo, el evento internacional que se haga el esfuerzo, ¿no? Sí, exactamente. De pronto también eso puede robustecer esta liga femenina y después entonces pelear nuevamente con más opciones esa plaza para hacer este mundial de fútbol femenino, que se note y no solamente en buenas intenciones. Bueno, nos vamos al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana con Paola Herrera y el profesor Luis Carlos Reyes. ¿Por qué, Paola? Juan Pablo, porque este observatorio fiscal muy juiciosamente hizo un informe analizando todo el uso de los recursos que el gobierno nacional ha destinado para atender esta crisis pues que ha generado la pandemia del coronavirus. Y la conclusión básicamente es que no hay cuentas claras con respecto a cómo se está utilizando esa plata y además, sobre todo, es importante también decirlo, que hay una ausencia total de un plan concreto de gasto peso por peso de estos billonarios recursos. Lo que ha dicho el gobierno y lo que analiza este observatorio es que se han destinado 117 billones de pesos que corresponden al 11% del Producto Interno Bruto colombiano. Pero haciendo las cuentas, Juan Pablo, revisando los documentos, las transferencias que se han hecho por parte del Ministerio de Hacienda, pues esto no alcanza ni siquiera el billón de pesos. Y es lo que está advirtiendo entonces hoy la Universidad Javeriana a través de su observatorio fiscal. Pero dejemos que sea el director de este observatorio, el profesor Luis Carlos Reyes, quien nos pues especifique qué fue lo que encontraron y por qué estamos entonces diciendo que no hay transparencia en la entrega de estas cuentas. Profesor. Listo, muchas gracias, Paola. Pues bueno, lo que vemos es que primero el gobierno está sumando peras con manzanas. Dice que está destinando 11 puntos porcentuales del PIB a atención a la emergencia, pero resulta que de esos 11 puntos porcentuales, 6 son garantías de crédito y eso no es un gasto, sino al contrario, es básicamente un activo que tiene el gobierno. Si yo le presto plata a alguien, eso no es un gasto, sino es un activo que yo tengo. Es más, me lo pagan con intereses. Entonces están sumando para inflar esa cifra una cosa que no corresponde. Pero además, y aún más preocupante, del resto de lo que sí podría considerarse plata que se ha destinado al gasto, lo que nosotros vemos ya en las resoluciones oficiales, yéndonos más allá de las declaraciones que dan a los medios, pues todos estos técnicos del Ministerio de Hacienda que parecen muy serios y todo, ya yéndonos a los documentos, a lo que son transferencias reales desde el Ministerio de Hacienda, del FOME y otros fondos destinados a la atención de la pandemia, lo que vemos es que se ha transferido a otras entidades del Estado menos de medio punto porcentual del PIB, cuando ellos están hablando de 11 en las cuentas un poco alegres que hacen. Un ejemplo concreto, en distintas declaraciones han dicho el ministro, el viceministro, que para la atención a la salud, que es lo que más nos importa, se han destinado 7 billones de pesos, el redondeo varía según quién esté hablando. Cuando nosotros nos vamos a ver resoluciones por las cuales se hacen cambios al presupuesto general de la Nación para ya transferir eso, bien sea al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Salud, encontramos gastos de menos de 1 billón de pesos. 0,94 billones es lo que le da a uno si suma y resta lo que está en las resoluciones jurídicamente vinculantes. Y esto es muy preocupante, de pronto no tanto porque quizá el gobierno no tenga planes de gastarse el resto, eso no lo podemos saber
pero tampoco podemos saber qué es lo que está en la cabeza de estos funcionarios más allá de unas cifras muy gruesas que nos dan billón por billón cuando realmente se necesita, y lo hacen otros países que sí están bien en transparencia del gasto público, cuentas peso por peso. Claro, pero profesor, el gobierno había dicho inicialmente que la destinación de recursos para atender esta pandemia sumaba aproximadamente o iba a sumar aproximadamente 24 billones de pesos y que las fuentes de financiación iban a ser incluso los polémicos fondos FONPET y el otro fondo que son de los entes territoriales. Esa plata, si no se ha destinado, ¿en dónde está? ¿O qué están haciendo con ella? ¿O por qué el gobierno no la está entregando? En este momento, pues lo que uno tiene que asumir, y precisamente es por la falta de transparencia presupuestal del gobierno que uno tiene que empezar a asumir cosas, es que está bien guardadita y no se está usando. Ahora, cualquiera podría argumentar desde el gobierno que no, espere, es que pues no nos la vamos a gastar toda, sino que esta emergencia va a durar cierto tiempo y entonces los recursos se van desembolsando de a poquitos. Listo, pero ¿dónde están las cuentas de cómo se va a gastar tanta plata que, por ejemplo, nos hizo que suspendieran la regla fiscal, que está implicando sacar plata prestada de los fondos que financian las pensiones de las entidades territoriales? Sí, no hay un plan detallado que el público pueda conocer, y eso es perfectamente posible, o sea, es perfectamente posible hacerlo, no lo han hecho, pero es perfectamente posible porque en otros países está claro, si está programa por programa en qué se va a ir la plata. Pero venga, profesor Reyes, porque es que eso que usted señala así me parece muy, muy llamativo. Los anuncios no están, los anuncios y los recursos no están condensados, no sé, en una página de internet, en algún documento, en algo que diga, mire, para ventiladores tanto, para tapabocas tanto, para desarrollo o construcción de nuevas unidades de cuidados intensivos tanto, para los mercados tanto, para las ayudas económicas tanto. ¿Eso no está en ningún lado? Nada por el estilo. Si o sea, todos son retazos, todo lo van soltando y va, digamos, como... Exacto, y lo poco que sueltan, o sea, sueltan lo que se van gastando y no los planes que hay, pero además de lo que van gastando, ojalá tuviera ese nivel de especificidad que usted me menciona, que yo creo que es lo razonable, ¿sí? O sea, cuánto se va a cada uno de esos rubros que usted me acaba de decir. Y no, muchas veces los rubros son cosas como fortalecimiento del sector salud. Explíqueme quién va a gastar en debilitamiento del sector salud. Sí, o sea, decir fortalecimiento del sector salud es no decir nada. Un enemigo del sector salud. Pero yo le complemento la respuesta al profesor Reyes, y es que el gobierno dice que en el fondo, o pues no dice, así está establecido, el Fondo de Mitigación de Emergencias, que fue el que se creó para esto, que es el FOME, tiene unas subcuentas, Juan Pablo. Entonces, hay una subcuenta que es del sector salud, hay otra subcuenta que es de ayudas, hay otra subcuenta que es los de ingreso solidario y demás. El problema es que no hay como una trazabilidad, o no hay un registro, unos documentos que digan tanta plata para tal subcuenta, ¿sí? Entonces digamos que por eso no se puede saber específicamente cuánta plata se ha gastado. Pero mire que eso entonces me lleva a la siguiente pregunta. Uno puede pensar, profesor, que esto es que el gobierno no está diciendo la verdad, o más bien que podría presentarnos la información de una manera más ordenada. Pues lo que pasa es que hasta que el gobierno no presente las cuentas transparentes como lo hacen otros países, y por ejemplo un excelente modelo, digamos, para quien tiene tiempo de cacharrear un poco en internet, vayan a la página del Ministerio de Hacienda y entren a la sección que tienen de gasto para el COVID. Se van a perder en medio de un montón de resoluciones que están escaneadas en unos PDFs que ni siquiera se les puede hacer copy-paste a las cifras. Y que tienen unos cuadros gigantes que nadie entiende. Y en un lenguaje jurídico y con unos considerandos interminables. Y comparen eso con irse a la página en este caso es la Secretaría del Tesoro del país que está número 1 en transparencia presupuestal, que es Nueva Zelanda. Y encuentran ustedes tal como me lo estaban describiendo. O sea, durante los próximos 4 años vamos a gastar tanta plata en este programa de apoyo a la comunidad maori por subsidios para este tipo de trabajos. Así, esto es importante para el coronavirus porque estas cosas, ¿sí? Yo solo les dejo la inquietud de que hagan el ejercicio y van a entender muy fácil lo que están haciendo en Nueva Zelanda durante los próximos 4 años, y que si se meten al Ministerio de Hacienda y leen resolución por resolución una semana cacharreándole eso como hicimos nosotros en el observatorio,
van a salir más o menos con las mismas dudas con las que entraron. Sí, y precisamente, profesor, pues queda uno preocupado con esta situación porque no sabe entonces cuánta plata se está destinando para cada rubro. El Congreso también ha hecho un llamado para que el gobierno sea más transparente en la entrega de esta información, pero mire que ni siquiera ellos les están entregando esta información. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la instancia a la que hay que acudir para que el gobierno entregue las cifras de la manera más clara y concreta de lo que se está gastando y lo que se necesita para atender la emergencia? Bueno, yo creo que como ciudadanos, una de las primeras cosas que podemos empezar a hacer es exigir el cumplimiento de la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia, y esa ley dice algo muy interesante, y es que las entidades que controlan recursos públicos, y pues el Ministerio de Hacienda controla 271 billones de pesos al año, tienen la obligación de cumplir con algo que se llama la divulgación proactiva de la información. Entonces no es solo que estén en obligación de respondernos las preguntas que se nos ocurra hacerles a través de derecho de petición, que incluso poniendo derechos de petición dan respuestas difíciles de entender o se salen por la tangente, y me consta que también les pasa a algunos congresistas que se han acercado a manifestarnos su propia frustración. Lo que dice esa ley es que responder las preguntas no es suficiente, el gobierno tiene que ser proactivo en divulgar de manera clara toda esa información. Y eso es la ley. El Ministerio de Hacienda, si no hace eso, pues está incurriendo en un comportamiento potencialmente ilegal. Pues, Paola, yo creo que insistiremos, porque además que Claro. quisimos tener una versión del gobierno al respecto, contactamos a las autoridades para que nos dieran respuesta a lo que señala el profesor Reyes, de momento no se pudo, pero insistiremos, porque qué bonito podría ser, por ejemplo, Paola, que usted nos trajera un día en su tablero eso, la cifra, Sí. esto se va en la compra de camas para salas de cuidado intensivo, esto en ventiladores, esto en medicamentos, esto en tratamientos, esto en alimentos, en fin. Ojalá se pueda, profesor Reyes, ojalá podamos tener muy pronto eso que es un ejercicio, usted bien lo ha dicho, de transparencia. Ojalá, y contamos con ustedes para seguir insistiendo. Y le digo la respuesta del gobierno, Juan Pablo. Pero por supuesto, para allá íbamos, Paola. Sí, pues mire, inicialmente contactamos al señor Luis Guillermo Plata, que él es el gerente del COVID, Y ¿no? que es el hombre que va a manejar el FOME, ¿no? Que es el gran fondo para atender la emergencia. Pues fíjese que no, porque lo que me explicaron desde la oficina del doctor Plata es que el FOME tiene estas subcuentas y él solo maneja una. Ah, Entonces, si él es el gerente del FOME, que fue el que es del COVID, y el FOME es el fondo que se creó para atender esta emergencia, no me explico, no se explica uno por qué solamente va a manejar una subcuenta. Y las otras subcuentas las manejan desde el Ministerio de Hacienda, pero en el Ministerio de Hacienda pues nos dijeron que desafortunadamente no, ningún vocero podía atendernos hoy, entonces por eso no tenemos la versión del gobierno en este momento. Pero no, sobre... seguimos insistiendo. Va a llegar, la versión llega, Paola. Y lo otro que le quiero contar, Juan Pablo, es que en el cuestionario que el gobierno le respondió al Congreso, con todas las preguntas sobre la atención a la emergencia a varios congresistas, en la pregunta específica donde dice cuánta plata se ha gastado para atender la emergencia del coronavirus en estos meses, la respuesta está en blanco. En blanco. Insistiremos. Andrea, ¿no es cierto que la respuesta va a llegar? Va a llegar. Claro, La y sabe respuesta que yo llega. tenía también una duda, a ver si, pero más adelante lo sabremos, a ver si también han hecho un repaso en las cuentas del ingreso solidario. ¿Se Claro. acuerda usted que todo el mundo hacía las Mm. denuncias de las cédulas que ingresaban y que ponían gente que había fallecido, incluso el 1, 2, 3, Claro. 4, 5, 6? Es que fíjese Pero que eso ahí... no hay claridad tampoco. ¿Qué No, pasó finalmente? esas sí las entregan, digamos que periódicamente el Departamento de Planeación Nacional está informando cuánta plata se ha entregado y a cuántos colombianos Claro. se les ha entregado el Pero me ingreso refiero a lo que solidario. sucedió también con toda la inversión tecnológica y de por Eso, qué eso salían esos lo que ellos números. dijeron es que fue un error, digamos, informático, tecnológico, que ya Pero a se mí todavía me arregló. queda la duda, por lo menos. Ah, bueno, hay que investigar No, entonces. por eso, insistiremos en pedir una respuesta. Insistiremos. Llegó Paula Bolívar porque llegó la prueba. Uy, Sí, la sí, prueba, uy, la llegó prueba. la prueba, llegó la prueba, sigue la W.